El misterio de la piedad. Mensajes de exhortación y edificación por Douglas Crook. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Con esta lección vamos a empezar una serie de lecciones sobre algunos de los misterios que son revelados en el Evangelio de Gracia. Antes de meditar en el primer misterio que vamos a considerar, el misterio de la piedad, necesitamos entender el sentido de la palabra misterio en la Biblia. Usaremos la siguiente definición para ayudarnos. Misterio, una verdad del plan de Dios que antes se había mantenido oculta, pero que ahora ha sido revelada y proclamada. Sin embargo, para los que rehúsan creer la revelación, estas verdades siguen siendo ocultas y difíciles de entender. El apóstol Pablo usa la palabra misterio más o menos 20 veces en sus epístolas. Dios escogió revelar la plenitud de su propósito para el hombre en esta edad de la iglesia, la edad de la gracia. En el Antiguo Testamento tenemos muchos tipos y sombras de lo que Dios iba a hacer para el hombre, pero en el Nuevo Testamento tenemos su plan divino plenamente revelado. Pablo fue el hombre que Dios escogió para recibir y proclamar estas revelaciones. Leamos 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 7. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos que Pablo recibió revelaciones que ninguna otra persona había recibido. En Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27, leemos: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vemos que Pablo fue escogido para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Por supuesto, los otros apóstoles entendieron muchas verdades, pero Dios reveló directamente a Pablo la plenitud del Evangelio de la gracia. Los que fueron apóstoles antes de Pablo no tuvieron nada para añadir a él, pero ellos aprendieron de Pablo más exactamente el mensaje de gracia. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 12, Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 24, capítulo 2, versículo 1 al 14 y segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. Estudiando las cartas de Pablo, el Espíritu Santo nos dará una revelación personal de estos misterios. Un entendimiento de estos misterios
nos establecerá y nos llevará a una vida de fe y obediencia. Además, como creyentes, somos administradores de estos misterios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 2. Dice: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Se requiere de nosotros proclamar estos misterios a otros para la gloria del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. A veces Pablo usa la palabra misterio para hablar generalmente de todo el Evangelio, como en Colosenses capítulo 2 versículo 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Efesios capítulo 1 versículo 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero también la usa para hablar de verdades específicas que necesitamos entender si vamos a alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. El misterio de la piedad es la verdad de la deidad de Jesús, pero el misterio también revela que es por la deidad de Cristo que el hombre, que fue perdido en pecado, puede ser acepto por un Dios santo y puede vivir piadosamente. La Biblia enseña que Dios y el hombre son separados por el pecado. El reino de los cielos y la humanidad de la tierra no tienen comunión. Jesús vino para ser el mediador entre los cielos y la tierra, y sobre la base de su justicia somos salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1 versículo 51. Ya que Jesús es Dios y hombre, trajo al hombre la habilidad de andar en piedad. Lea nuestro verso en su contexto de todo el capítulo 3. Pablo estaba escribiendo a Timoteo acerca de las cualidades que deben tener los ancianos y diáconos. De repente, como si fuese que Timoteo le hubiese preguntado: ¿cómo puede el hombre vivir piadosamente? Pablo escribió del misterio de la piedad, que es la respuesta a la pregunta. Pablo menciona 6 partes de este misterio en nuestro texto. Se piensa que estas líneas fueron parte de un himno que se cantaba por los creyentes de la iglesia primitiva. En estas líneas encontramos 3 partes que contrastan, dando énfasis sobre la verdad de que las cosas que antes fueron diferentes y separados ahora tienen algo en común. Los 3 pares que contrastan son: 1. Carne y espíritu; 2. Ángeles y gentiles o naciones; 3. Mundo y gloria. Dios fue manifestado en carne. Sin el milagro de la encarnación, la redención del hombre no hubiese sido lograda. Jesús nació de una virgen que concibió por el poder del Altísimo y el Espíritu Santo. Como el Hijo del Hombre, Jesús pudo identificarse con nosotros
y llegar a ser nuestro sustituto delante del Padre. Como hombre, pudo gustar la muerte por todos y compadecerse de nuestras debilidades. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Como Dios, siendo santo, inocente y sin mancha, Jesús satisfizo todas las demandas de la justicia de su Padre. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28. Justificado en el Espíritu, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue su nacimiento de la mujer que probó su humanidad, pero fue su resurrección por el Espíritu que probó claramente su deidad. Jesús, siendo Dios y hombre, llegó a ser el Salvador del mundo. Grande es el misterio de la piedad, visto de los ángeles. Por esta frase vemos el gran interés que los cielos tuvieron en el ministerio del Señor de la Gloria. Ángeles anhelan mirar las verdades del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Clamaron con gran gozo al anuncio de su nacimiento. Ángeles anhelan mirar en las verdades del Evangelio. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Clamaron con gran gozo el anuncio de su nacimiento. Ministraron las necesidades de Jesús varias veces durante su ministerio acá en la tierra. Estuvieron preparados para salvarle de la cruz si Jesús hubiese dado el mandamiento. Nunca hubo un hombre como este que cautivó la atención de los cielos, predicado a los gentiles o naciones. Este mismo Jesús que cautivó tanto la atención de los cielos, también dejó su marca irrevocable en esta tierra. El mensaje de Jesús ha cubierto todo el mundo y no dejará de ser predicado. La historia y el futuro del hombre han sido permanentemente afectados por el Evangelio. ¿Quién otro, sino el mediador entre los cielos y la tierra, pueda conmover tan profundamente los cielos y la tierra? Creído en el mundo. Así tenemos el ingrediente activo de este misterio, la fe. Fe en este que es hombre y Dios, es aceptar su oficio y su obra a nuestro favor, y es participar de su piedad. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Tal fe nos hace justicia de Dios en Cristo y nos da la habilidad de vivir piadosamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 21. Recibido arriba en gloria. Esta frase nos hace saber que nuestra fe no es en vano. Dios, el Padre, mostró su aprobación del sacrificio de su Hijo, por recibirle arriba en gloria y por darle un nombre que es sobre todo nombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 15 vemos:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vemos una vez más de nuestra salvación, que nos redime de todo pecado, para que podamos vivir eternamente en la presencia del Dios Santo, y que nos da la capacidad de vivir piadosamente en esta vida. ¿Cómo puede ser? Es el misterio de la piedad.